Después de los 2 entierros, nadie volvió a aceptar comida de las manos de Ofelia. Me llamo Micaela Torres y crecí en Paso Hondo, un caserío de Guerrero donde todos sabíamos guardar silencio cuando la desgracia ocurría dentro de una familia. Yo era muchacha cuando pasó lo de Ofelia, pero mi madre lavó el cuerpo de su marido y mi tía estuvo entre las mujeres que acompañaron el velorio. Lo demás lo fui entendiendo con los años, juntando lo que vi, lo que oí en mi casa y lo que nunca se contó completo. Ofelia no era mujer de pleitos. Desde niña la recuerdo callada, con los hombros vencidos y esa manera de mirar el suelo, como si le apenara ocupar espacio. Se casó joven con Nicolás Becerra, un hombre alto, de buena cara al principio, trabajador solo cuando le convenía y mañoso para arrimarse donde hubiera provecho. Vivían en la orilla del pueblo, cerca del camino de terracería que bajaba al arroyo seco y luego se perdía entre milpas y magueyes. La casa no era grande, pero estaba bien parada, con cocina aparte, un corredor y un patio donde Ofelia criaba gallinas. El problema de esa casa, según repetían las viejas, era que nomás no se les daban hijos. Llevaban casi 6 años juntos, y la cuna seguía guardada bajo una manta, llena de polvo. A Ofelia la fueron apagando la espera y la vergüenza que otros le echaron encima, como si la falta fuera nada más de ella. Nicolás aprovechaba eso. Cuando andaba de buenas, fingía paciencia, pero en cuanto tomaba o perdía dinero en las cartas, le salía el veneno. Empezó con desprecios, después con empujones, y al tiempo ya no le importaba que algunos vecinos escucharan golpes o vieran moretones bajo el rebozo. Lo más torcido era que él no pensaba irse. Mi madre decía que Nicolás aguantaba el matrimonio por puro interés, porque los padres de Ofelia tenían una franja de tierra buena y unas cuantas reses que siempre daban crías fuertes. Aunque ellos nunca aprobaron la boda ni le soltaron ayuda, en el pueblo se sabía que, cuando murieran, las cosas podían enredarse entre hermanos y yernos. Nicolás vivía mirando hacia adelante, como quien hace cuentas ajenas. Por eso salía de noche, tomaba de más, se enredaba con mujeres de paso y regresaba a dormir en casa como si nada costara. La única que miraba a Ofelia sin lástima era su abuela, mamá Candelaria. Ya estaba muy vieja entonces, con la espalda vencida y las manos llenas de venas, pero todavía cortaba hierbas al amanecer y sabía cosas que la gente nombraba bajito. Nunca se decía curandera delante de todos, aunque medio pueblo había pasado por su cocina cuando un niño se enfermaba o una parturienta se ponía mala. Ella no hablaba de brujerías, nomás insinuaba que algunas mujeres nacían con sombra y que ciertas penas abrían puertas difíciles de cerrar. A veces, cuando Ofelia se iba, la vieja se le quedaba mirando, como si le reconociera algo que venía de más atrás que su propia desgracia. Fue por esos meses cuando Elena empezó a meterse más en la historia. Era la hermana menor de Ofelia, casi 4 años más chica, bonita de una manera que hacía volver cabezas, y con un genio inquieto que en su casa les molestaba mucho. Sus padres la vigilaban porque querían tenerla cerca cuando envejecieran, y ella ya se estaba cansando de vivir como muchacha apartada. Yo la veía pasar rumbo al pozo, arreglada a pesar de la tierra y el calor, con listones limpios y esa risa que parecía no conocer vergüenza. Elena todavía creía que la vida podía abrirse si insistía. De niña se pegaba mucho a Ofelia, y más de una vez la vi seguirla por el patio, como si en ella buscara amparo de todo lo demás. Nicolás supo leerle esa inconformidad. Empezó haciéndole favores pequeños, cargándole costales cuando coincidían en el mercado, llevándole recados de sus padres o defendiéndola con palabras suaves cuando la regañaban por llegar tarde. Nada escandaloso al principio, y quizá por eso nadie cortó de raíz aquella confianza. Elena no recibía atenciones de nadie y empezó a buscarlo con los ojos. Nicolás, que era fino, le fue metiendo la idea de que merecía algo mejor que la vida encerrada que le estaban apartando. Cuando hablaba con ella, se le borraba la aspereza que gastaba en su casa, y Ofelia lo notó antes que los demás. Primero fueron detalles que podían negarse. Nicolás tardaba más en volver. Elena ya no sostenía la mirada de su hermana.
y en las comidas se hacía un silencio raro cuando él entraba al cuarto. Después vino lo imposible de esconder. Elena empezó con mareos, luego con vómitos al amanecer, y en pocos meses ya no hubo manera de esconder la barriga. Sus padres se enfurecieron y, por vergüenza o coraje, la empujaron fuera de la casa antes de que pariera. Nunca dijo quién era el padre. Se fue a un jacal prestado, del otro lado del barranco, donde todo se oía lejos. Ya con el niño nacido, la cosa se volvió más difícil de encubrir. Nicolás encontraba pretextos para salir después de cenar, y varias veces tomó el camino del barranco cuando creyó que nadie lo veía. Ofelia empezó a amarrar señales. Notó que había maíz, jabón y leche en la casa de Elena, aunque ella no tenía quien le ayudara. Notó también que el niño tenía la frente ancha y la boca igual a la de Nicolás. No dijo nada. Se fue haciendo más silenciosa, flaca, y con mamá Candelaria pasaba ratos enteros sentada sin hablar, como si estuviera acomodando adentro algo quebrado. La noche que confirmó todo había viento frío y nubes bajas. Nicolás dijo en la tarde que iba a bajar al centro, quizá a tomar con unos hombres que venían de paso, y Ofelia asintió como siempre. Esperó un rato, se cubrió con un rebozo y salió detrás, sin hacer ruido. Caminó por el sendero de piedra hasta ver la luz que salía del jacal de Elena. Se acercó por un costado y miró por una abertura entre tablas puestas. Primero distinguió la voz de Nicolás, luego la figura de Elena sentada cerca y, al fondo, la cuna meciéndose sola. Mi tía decía que Ofelia no lloró en ese momento, y yo le creo, porque hay golpes que dejan a la gente seca. Se quedó unos segundos viendo cómo Nicolás tomaba al niño y cómo Elena lo miraba con una confianza que ya no parecía de cuñados. Luego retrocedió sin apuro, volvió por el sendero y llegó a su casa antes que él. Esa madrugada no encendió luz. Se sentó a la orilla de la cama. Oyó entrar a Nicolás después y sintió que el colchón se hundía a su lado como si se hubiera acostado un extraño. Desde esa noche empezó a cambiar de una forma que varios alcanzaron a notar. Dejó de preguntarle a Nicolás a dónde iba, dejó de llorar con mamá Candelaria y dejó incluso de arreglar la cuna vacía que guardaba en el corredor. Se movía despacio, comía poco y se quedaba ida frente a cualquier cosa, como si le estuviera tanteando el peso. A Nicolás esa quietud le convenía. Creyó que la había doblado, pero la abuela entendió otra cosa. Cuando Ofelia fue a verla al amanecer, entró hasta la cocina, se sentó frente al fogón y le pidió que no la cuidara de lo que venía. Mamá Candelaria no contó después qué vio en la cara de su nieta, pero sí le confesó a mi madre que, en cuanto la tuvo enfrente, supo que la pena ya se le había podrido por dentro. Dijo que Ofelia no llegó buscando consuelo ni remedio para aguantar la traición, sino otra cosa más honda y más peligrosa. Quería saber qué se hacía cuando una mujer ya no tenía nada que defender y todavía le quedaba fuerza para cobrar. Mi madre decía que la anciana tardó en responderle. Lo cierto es que, cuando Ofelia salió de esa cocina, ya no caminaba igual. Los primeros días después de aquella visita a mamá Candelaria no pasó nada que pudiera llamarse desgracia. Eso fue lo más engañoso. Ofelia siguió levantándose antes del sol, barriendo el corredor, echándoles maíz a las gallinas y poniendo café, como si el mundo no acabara de partirse en dos dentro de su casa. Nicolás, que solo entendía la obediencia cuando le era útil, tomó ese silencio por rendición. Se volvió incluso más confiado, como si la traición descubierta en secreto hubiera quedado enterrada por el simple hecho de no ser nombrada. Pero mamá Candelaria sí vio el cambio. Según mi madre, la anciana intentó detenerla al principio. Le dijo que hay dolores que se pueden cargar sin abrirles puerta a ciertas cosas, y que una mujer herida todavía alcanza a salvar algo de sí si se aparta a tiempo. Ofelia no fue a pedir alivio, fue a pedir dirección. No quería resignarse, ni irse, ni exhibir a Nicolás delante de su familia. Quería aprender a tocar esa parte de la vida que la gente teme y que nunca cobra barato. La abuela no quiso enseñarle en su cocina,
Le dio apenas unas indicaciones, el nombre de un caserío en la ladera y la hora en que debía cruzar el arroyo para no encontrarse con nadie. Allá vivía una mujer ya grande, conocida por sobar criaturas enfermas, acomodar huesos y quitar males que a veces no parecían enfermedad. Nunca se dijo de frente que trabajara con cosas negras, pero la gente bajaba la voz al mencionarla. Ofelia empezó a ir una vez por semana, luego 2, siempre con el rebozo apretado y una canasta vacía que, al volver, ya no venía igual. Nadie supo exactamente qué aprendió en aquellas visitas, y quizá por eso la cosa se volvió más pesada con los años. Lo que sí se notó fue que Ofelia dejó de encogerse. Ya no se encogía cuando Nicolás pasaba de mal humor, ni se ponía pálida cuando volvía oliendo a aguardiente y perfume barato. Empezó a moverse con una paciencia distinta, como quien cuenta los días y no tiene prisa porque sabe que el tiempo ya trabaja de su lado. Ya había resolución. Mi tía decía que la brujería de veras, si es que existe, casi nunca entra por grandes ceremonias. Entra por cosas pequeñas, por residuos del cuerpo, por hábitos que parecen inofensivos, por la repetición. Ofelia comenzó a guardar lo que antes tiraba: hilos de cabello del peine de Nicolás, pedacitos de uña que quedaban sobre el banco del corredor, tierra seca de las botas cuando él volvía del barranco, un vaso mal lavado con marca de saliva, la cuerda sudada del sombrero. Todo eso, visto por separado, no significaba nada. Junto, parecía una forma de ir armando a un hombre fuera de sí. Nicolás no dejó de visitar a Elena. Al contrario, conforme la muchacha se fue quedando más sola con el niño, él encontró menos razones para disimular sus ausencias. Salía después de cenar, tomaba el camino oscuro y volvía a veces hasta la madrugada. Había noches en que ni siquiera fingía cansancio. Se echaba en la cama y se dormía de golpe, como si estuviera seguro de que nadie se atrevería a mover el orden de las cosas que le convenían. Ofelia lo miraba de perfil, contando la respiración y el tiempo entre un sueño y otro, como si esperara la hora exacta para empezar. La enfermedad le cayó despacio. Primero fue una debilidad rara que Nicolás achacó al calor y a la mala comida de la calle. Luego se le quitó el hambre. Después vinieron unas llagas pequeñas detrás de las rodillas y en los costados, heridas que no cerraban y que él mismo se rascaba hasta arrancarse costras enteras. Ofelia siguió como si aquello entrara dentro de lo esperado. Le lavaba la ropa, le ponía agua en una palangana y seguía revolviendo la sopa con la misma mano firme. La gente del pueblo vio aquello como otra prueba de que las mujeres terminan cuidando hasta a quien las quiebra. Pero no era solamente la piel. A la segunda semana, Nicolás ya sudaba con un olor que no era de jornalero ni de borracho, sino algo dulzón y agrio, como fruta podrida guardada bajo un costal húmedo. Empezó a tener calenturas que lo hacían temblar, aun cuando el sol rajaba la tierra. A ratos se quedaba ido, viendo hacia un rincón vacío, y, por las noches, despertaba agitado, mascullando nombres que debieron haberse quedado enterrados. Fue así como Ofelia dejó de sospechar y amarró lo que ya venía entendiendo. Más de una vez lo oyó llamar a Elena entre delirios, y una madrugada nombró al niño con una ternura que nunca le conocieron en casa. Mamá Candelaria pasó una tarde a verlo y salió con la mirada endurecida. No dijo nada delante de Nicolás, pero, al irse, recomendó a mi madre que no se acercara demasiado a aquella cama. Ni médicos del rumbo ni remedios de mercado consiguieron mejorarlo. Le llevaron unturas, tisanas amargas, rezos, baños con hierbas y hasta un huesero que también hacía limpias cuando le pagaban bien. Nada detuvo lo que ya se le había echado encima. Las llagas se abrieron más. La carne alrededor se puso oscura. En una de las heridas del muslo le empezó a salir un líquido espeso que manchaba sábanas y dejaba la casa oliendo a corral abandonado. Lo más duro fue que Nicolás alcanzó a entender, aunque nunca pudiera decirlo claro. Hay hombres que se sienten dueños mientras su fuerza les responde, pero se achican cuando el cuerpo los traiciona y ya no pueden ni darse vueltas solos. Ofelia fue testigo de esa caída completa. Le cambiaba las vendas, le acercaba agua, le sostenía la cabeza cuando vomitaba, y jamás le dejó ver satisfacción en la cara. Ahí estuvo su maldad más honda.
No necesitó insultarlo. Le bastó con servirle cada cucharada de caldo y esperar a que el miedo le entrara por donde antes solo le cabía soberbia. El pueblo empezó a hablar de más. Unos decían que la mala vida siempre se cobra. Otros juraban que aquello no era enfermedad conocida, porque nadie se consume tan rápido si no trae algo encima. Elena no apareció por la casa, y eso también fue notable. Quizá por miedo, quizá por vergüenza, quizá porque ya intuía de dónde venía lo que se estaba llevando a Nicolás por pedazos. Ofelia siguió cumpliendo con todo. Barrió, cocinó, atendió a las visitas y dejó que cada quien sacara conclusiones. En vez de defenderse de rumores, les abrió espacio. Hay silencios que trabajan mejor que cualquier explicación. Nicolás murió una tarde cerrada, con el aire pesado y nubes sin lluvia. Para entonces estaba tan adelgazado que los pómulos se le marcaban como cuchillos bajo la piel. Ya había perdido varios dientes. Las encías se le veían negras y los ojos se le hundieron al punto de parecer de otro. Mi madre estuvo entre las mujeres que fueron a ayudar a prepararlo, y por eso siempre sostuvo que Ofelia no lloró ni cuando lo tendieron sobre la mesa. Tenía la cara tranquila de quien ya cruzó un río peligroso y por fin pisa firme, aunque esa tierra esté hecha de puro rencor. Como la familia de Nicolás vivía lejos, el velorio se organizó con gente del pueblo y algunos parientes de Ofelia. Se pusieron velas, flores sencillas y una sábana blanca en la pieza del frente. Elena llegó tarde, con el niño en brazos y una palidez que no le cabía en el cuerpo. Se quedó apartada, mirando el cadáver con unos ojos vacíos que daban más espanto que pena. Ofelia la vio entrar, y no se le movió un músculo. Durante horas atendió café, acomodó sillas y escuchó rezos sin permitirse una sola grieta. Todos pensaron que la desgracia la había endurecido. Nadie imaginó que apenas iba a cerrar la mano. Cuando por fin la casa se quedó sola, ya muy entrada la noche, Ofelia pidió encargarse de ajustar la mortaja y cambiar una venda que se había manchado. No era extraño que la viuda quisiera ese último deber, así que la dejaron. Mi tía aseguró que salió de ese cuarto con las manos bien lavadas y el mismo rebozo oscuro de siempre. Pero tardó más de la cuenta y volvió con una rigidez nueva en la boca. Lo que hizo adentro solo se supo después, por señales, por restos y por cómo se encadenaron las cosas que siguieron. No tocó el rostro ni el pecho del difunto. Fue abajo, donde un hombre carga su orgullo más miserable, y de allí tomó la prueba final de su dominio. Guardó aquella carne en un recipiente chico, cubierto con sal gruesa, alcohol y hierbas machacadas que mamá Candelaria reconoció después sin querer reconocerlas. No lo hizo por impulso, lo hizo con propósito. Mientras en la sala seguían ardiendo velas para despedir a Nicolás, en la cocina de atrás, Ofelia escondió el frasco entre costales de maíz y esperó a que amaneciera con una calma que ya daba miedo. A la mañana siguiente enterraron a Nicolás. Elena apenas se sostuvo en pie durante el responso y regresó temprano a su jacal con el niño. Ofelia, en cambio, se quedó recibiendo los últimos pésames hasta que la casa vació del todo. Esa noche no buscó a mamá Candelaria ni salió al camino. Se encerró en la cocina, encendió poco fuego, bajó el frasco escondido y empezó a preparar, con movimientos lentos y seguros, lo que pocos días después le llevaría a su hermana en una olla tapada. Después del entierro, Elena se quedó sola en el jacal del barranco con su niño y una tristeza que ya no parecía de este mundo. Algunos dijeron que la vieron regresar caminando como sonámbula, sin acomodarse el rebozo ni secarse la cara, cargando al pequeño contra el pecho y mirando siempre hacia abajo. Ofelia esperó 2 días antes de buscarla. No quiso parecer apresurada ni dar motivo a comentarios. Se presentó con una canasta, le lavó unos trastes, cambió un pañal y barrió el suelo, como si todavía quedara entre las dos alguna forma cansada de cariño de hermana. Elena recibió aquella ayuda sin hacer preguntas, como si ya no le quedara fuerza para desconfiar. Se había quedado muy delgada en pocos días, con los ojos hundidos y la leche cortada por la pena. El niño lloraba con un quejido seco, como si hasta él sintiera que algo malo se había quedado rondando desde la muerte de Nicolás. Ofelia hablaba poco.
Le acomodaba la cobija, le acercaba agua y le decía quedito que debía comer, aunque no tuviera hambre. Esa mansedumbre desconcertó a Elena, porque esperaba reproches o algún gesto duro. En vez de eso, encontró una paciencia fría, casi maternal, que daba más miedo por callada. A la tercera visita llevó una olla de barro, bien tapada con un trapo limpio. Dijo que era un guiso espeso de hueso y carne deshebrada, de esos que levantan a cualquiera cuando el cuerpo ya no quiere seguir. Mi madre supo después que Ofelia había pasado la noche moliendo hierbas en el metate y revolviendo aquella mezcla a fuego lento, sola, sin dejar entrar a nadie a la cocina. También se dijo que sacó del rincón un frasco pequeño y que vació su contenido dentro de la olla antes de volver a taparla. Elena comió sin sospechar nada. Comió despacio al principio, como quien obedece más por cansancio que por hambre. Luego pidió otro plato, sin alzar mucho la vista. Ofelia se lo sirvió sin mirarla demasiado, sentada a un lado de la mesa, oyendo el llanto intermitente del niño en la cuna. Elena tragó hasta el fondo, con una avidez que ella misma pareció notar tarde, porque, al final, se quedó inmóvil, respirando por la boca y apretándose el vientre con ambas manos. Ofelia le humedeció la frente, recogió los platos y dijo que regresaría cuando pudiera. Antes de irse, se detuvo un momento frente a la criatura y se quedó viéndola de una manera que no era de ternura. Después de eso, desapareció de la vista de Elena 4 días enteros. No pasó por el jacal, no mandó recado y tampoco se dejó ver mucho por el centro. Sin embargo, algunas personas notaron cosas extrañas cerca del barranco. Una vecina comentó que el niño lloró casi toda una noche y que luego ya no se oyó nada. Un muchacho que llevaba agua juró haber visto la puerta entreabierta al amanecer del segundo día y cerrada otra vez por la tarde, como si alguien hubiera entrado o salido sin dejar rastro. Desde entonces hubo en ese rumbo un olor extraño. Al tercer día, una mujer que iba por leña dijo haber oído golpes secos dentro del jacal, como si alguien se hubiera azotado contra la pared o hubiera arrastrado algo sin fuerza. Esa misma tarde, otro vecino aseguró que llamó desde afuera y que Elena le respondió algo que no se le entendió, con una voz enredada, más parecida a un rezongo que a palabras. Ofelia supo que era momento de volver cuando el rumor ya estaba suficientemente crecido. Salió de su casa temprano, con guaraches viejos, el rebozo negro y un morral vacío cruzado al pecho. No caminó deprisa. Esa serenidad fue lo primero que inquietó a quienes la vieron bajar hacia el barranco. Cerca del jacal ya se habían juntado varios hombres y 2 mujeres, todos cubriéndose la nariz con trapos. La puerta no respondía y del interior salía un tufo caliente que revolvía el estómago. Ofelia pidió pasar primero, porque era la hermana. Mandó la sangre y nadie se lo discutió. Cuando tumbaron la tranca y la puerta cedió, el aire de adentro salió como si la casa hubiera estado respirando sola. El cuarto estaba revuelto. Había una silla volteada, una cobija mojada en el suelo, un cántaro roto y marcas oscuras en la pared de adobe, cerca de la cama. No parecía una casa donde alguien hubiera muerto acostado y quieto, sino un lugar que se había defendido de algo. Ofelia avanzó sin santiguarse. Encontró primero a Elena, torcida junto al catre, con la cabeza vencida hacia un lado y los brazos en una postura imposible, como si algo se le hubiera metido al cuerpo para doblarla desde adentro. El niño estaba en una tina de lámina, metido en agua sucia hasta el pecho, con la piel hinchada y los ojos medio abiertos. Mi madre siempre dijo que esa imagen fue la que dejó malos a 2 de los hombres que entraron después, porque una criatura muerta pesa más en la memoria que cualquier adulto. Nadie supo si Elena lo ahogó en un arranque de locura o si el pequeño terminó allí mientras ella se retorcía por el cuarto. Lo cierto es que los 2 cuerpos cargaban una violencia rara, como si en ese cuarto se hubiera soltado algo. Ofelia recorrió la escena con una fijeza que a varios les dio mala espina. No gritó, no se lanzó sobre el cuerpo de su hermana y tampoco pidió ayuda para sacar al niño. Se quedó apenas unos segundos más, como verificando un trabajo concluido, y después dio media vuelta. Afuera dijo que nadie tenía por qué meterse a mirar aquello,
que ya había sido bastante castigo para una familia sola y que lo mejor era resolverlo de inmediato, antes de que el calor deshiciera todo. Su voz salió pareja. Eso fue lo que más recordó la gente, porque dolía sin temblar. 3 hombres quisieron ir por el juez auxiliar, pero Ofelia los atajó con razones que parecían nacidas del sentido común. Dijo que Elena había vivido apartada desde el embarazo, que nadie más de la familia iba a reclamar el cuerpo y que dejar esa escena abierta traería murmuraciones, moscas y enfermedad. Luego metió la mano en el morral y sacó unas monedas viejas que brillaron bastante para torcer voluntades. No fue un soborno torpe, fue una instrucción disfrazada de necesidad. Con eso bastó para que arrimaran leña, tablas viejas y paja alrededor del jacal, mientras las mujeres se alejaban. Cuando prendieron fuego, la llama agarró rápido porque el calor ya había chupado la humedad de la madera. El humo salió negro y espeso, se pegó a la ropa, y por un momento el barranco completo pareció una boca abierta respirando ceniza. Nadie quiso acercarse demasiado. Los hombres empujaron la puerta caída hacia adentro y dejaron que todo terminara sin más preguntas. Ofelia observó el incendio hasta que el techo cedió. Se quedó allí, sin moverse, aun cuando el crujido se volvió derrumbe. Mi madre decía que en ese instante se entendió algo terrible. Había gente que sufría una pérdida, y Ofelia no. Después del incendio, Ofelia volvió a su casa y siguió allí unas cuantas semanas, las necesarias para que el espanto se asentara y el pueblo eligiera su versión favorita de los hechos. Unos juraron que Elena enloqueció de pena y mató al niño antes de acabarse ella sola. Otros aseguraron que la maldad de Nicolás no terminó con su entierro y que algo de él se quedó vivo, reclamando más carne. Nadie mencionaba a Ofelia de frente, pero muchas mujeres empezaron a rechazar cualquier plato que saliera de su cocina, y algunos hombres se callaban al verla cruzar sola la plaza. No se fue de Paso Hondo enseguida. Esperó hasta que murió mamá Candelaria y, entonces, una madrugada de polvo, cargó un morral oscuro y tomó el camino de la sierra sin despedirse de nadie. Años después empezaron a oírse historias de una mujer que curaba calenturas, acomodaba vientres y también aceptaba trabajos para deshacer familias o secar hombres por dentro. Nunca pude probar que fuera la misma, pero en mi casa siempre dijeron que sí. Lo único seguro es que Ofelia salió de aquí vacía de llanto y llena de algo peor. Por eso, todavía hay casas donde no se recibe comida si viene de manos como las suyas.